Hay una cosa que los hombres que se meten con lo que no deben tienen en común. Todos creen que van a ser la excepción. Todos creen que lo que vale para los demás no va a valer para ellos. Aurelio Bracho creía eso. Era un gallero del estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, hombre de gallo y de apuesta, de sudor y de deuda, que una noche cometió el error que ninguno de los viejos de su barrio cometería ni borracho, ni desesperado, ni muerto de rabia. Entró a un cementerio de más de 200 años a las 11 de la noche. Caminó hasta el rincón más oscuro de ese lugar. Se paró frente a la cruz de piedra más antigua que existe en ese campo santo, la única lápida sin nombre, y escupió sobre ella. Solo eso, un escupitajo, un gesto de rabia que duró menos de 2 segundos. Lo que vino después duró meses, y dejó marcas que Aurelio carga hasta hoy. Marcas que no aparecen en la piel, pero que cualquier persona que lo conoce bien logra ver cuando él cree que nadie lo está mirando. Antes de contarles lo que pasó, necesitan entender quién está enterrado debajo de esa cruz sin nombre. Porque esto no es una historia cualquiera de cementerio. Esto es una historia sobre el varón del cementerio, una entidad del espiritismo popular venezolano y caribeño que la mayoría de la gente nunca ha escuchado nombrar, pero que los viejos de Cabimas conocen muy bien, y que Aurelio conocía y faltó al respeto de todas formas. Esa madrugada, cuando Aurelio llegó a su rancho y se tiró en el catre con el olor a aguardiente y a derrota todavía en el cuerpo, algo fue con él. No fue imaginación, no fue culpa, no fue el alcohol, fue otra cosa. Y a las 3 de la madrugada, Aurelio despertó con la certeza absoluta de que había alguien en el cuarto con él, parado en el oscuro, sin hacer ruido, solo mirando. La vela que había dejado encendida se apagó sola, y en el piso, a sus pies, había tierra. Tierra oscura, compacta, del tipo que solo se encuentra hondo, muy hondo, donde la luz nunca llega. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no es para cualquiera. Es para quien aguanta escuchar lo que casi nadie tiene el valor de contar hasta el final. Entonces, haz una cosa ahorita. Suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo, porque las historias que llegan aquí no aparecen en ningún otro lado de la manera en que las contamos. Y deja un comentario ahorita mismo diciéndonos desde dónde estás viendo esto. País, ciudad, colonia, porque esta historia viene de Cabimas, en el estado Zulia, Venezuela. Pero el varón del cementerio no es exclusivo de ningún lugar. Cada cementerio del mundo tiene su primer enterrado. Cada camposanto tiene aquel que llegó antes que todos los demás y que sigue ahí, esperando, guardando, observando. ¿Vives cerca de algún cementerio antiguo? ¿Has escuchado alguna historia parecida en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad? Cuéntanos en los comentarios. Este canal existe para darle voz a esas historias, las que se quedan guardadas en la memoria de los viejos, las que los más jóvenes escuchan una vez y no olvidan más, las que nunca salieron bien a la luz porque quien las vivió prefiere no hablar mucho. Si conoces un lugar así, un cementerio con historia, una lápida que nadie explica, una cruz a la orilla del camino que todo el mundo conoce, pero nadie toca, mándalo en los comentarios. El próximo video puede ser sobre lo que vas a contar ahorita. Cabimas queda en la orilla oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela. Es una ciudad que creció a las carreras y de manera irregular, como casi todo lo que crece encima del petróleo. A principios del siglo XX, cuando las primeras perforaciones empezaron a revelar lo que había debajo de esa tierra, Cabimas dejó de ser un pueblo quieto de pescadores y se convirtió en un polo de trabajo pesado, de dinero rápido, de gente llegando de todos lados sin raíces, sin familia cerca, sin nada que perder. Ese tipo de crecimiento tiene un costo que no aparece en los libros de historia económica,
pero que los habitantes más antiguos conocen bien. Cuando mucha gente muere lejos de casa, lejos de los suyos, el lugar donde los entierran carga un peso distinto. El cementerio donde ocurre esta historia tiene más de 200 años. Eso significa que existía mucho antes del petróleo, mucho antes de la ciudad moderna, mucho antes de las calles asfaltadas y las gasolineras. Existía cuando Cabimas todavía era una villa de pescadores y agricultores, cuando el lago era la única frontera que importaba y cuando los muertos eran sepultados con los rituales que cada familia traía consigo, católicos mezclados con tradiciones indígenas, con prácticas africanas traídas por los esclavizados que pasaron por esta región, con el espiritismo popular que se arraigó profundamente en el Zulia a lo largo de los siglos. En ese cementerio, en el rincón norte, donde el suelo es más alto y más duro, existe una cruz de piedra tan antigua y tan gastada por el tiempo que ya perdió cualquier forma definida. No tiene nombre, no tiene fecha, no tiene ninguna inscripción que alguien pueda leer. Los viejos del barrio dicen que siempre fue así, que nadie recuerda un tiempo en que esa cruz tuviera algo escrito. Y es exactamente por eso que la tradición popular de ese lugar señala esa lápida como la marca del primero enterrado en ese campo santo, el que llegó antes que todos los demás, el que más tiempo lleva bajo la tierra de ese lugar. Aurelio Bracho tenía 40 años mal contados, y el tipo de vida que siempre parece estar a un paso de mejorar, pero que nunca mejora de verdad. Era gallero de oficio, de vocación y de sangre, como lo habían sido su padre y su abuelo antes que él. En el lado zuliano de Venezuela, los gallos de pelea son casi una religión paralela, un mundo con sus propias reglas, su propia jerarquía, su propio código de honor informal, que todo el mundo entiende y nadie escribe. Aurelio nació dentro de ese mundo y nunca salió. No era mal hombre, era terco, impulsivo, fanfarrón cuando el aguardiente subía, pero tenía una generosidad de barrio que los vecinos reconocían. El tipo de hombre que ayuda a cargar un garrafón o presta dinero sin anotar. Lo que Aurelio tenía de problema era con la suerte. Y en el último año, la suerte había decidido darle la espalda de una manera constante, silenciosa y devastadora, como una marea que baja tan despacio que uno no se da cuenta de cuánto ya perdió. Olegario Suárez era el vecino más cercano, con rancho a 40 metros del de Aurelio, hombre callado, trabajador, de los que observan más de lo que hablan. Fue él quien vio a Aurelio caminar dormido en dirección al cementerio en la madrugada. Fue él quien tocó la puerta después de los gritos. Fue él quien acompañó todo de cerca, sin entender del todo lo que estaba viendo. Esperanza Suárez, su mujer, fue quien tuvo el valor de buscar ayuda cuando quedó claro que la situación estaba más allá de lo que cualquier vecino podía resolver. Braulio Mojica era el único hombre en ese barrio que sabía lidiar con ese tipo de cosas. 70 años, toda la vida vivida cerca de ese cementerio, y una cicatriz en la palma de la mano izquierda que nunca explicaba. No era curandero en el sentido formal, no era espiritista en el sentido organizado, era algo más antiguo y más difícil de nombrar. Era un hombre que había tenido sus propios tratos con el varón en su juventud, y que cargaba ese pasado con la quietud de quien sabe exactamente el peso de lo que hizo y eligió vivir con ello. Y luego estaba el propio cementerio, porque en esta historia el lugar es tanto personaje como cualquier persona. 200 años de muertos, de rezos, de llantos, de mentiras dichas frente a ataúdes, de promesas hechas sobre tumbas. Un lugar que absorbió todo eso y que, según los que entienden de estas cosas, tiene una conciencia propia concentrada en ese rincón norte, en esa cruz sin nombre, en ese primero que llegó y que nunca se fue del todo. 2 semanas antes de la pelea, Aurelio fue al cementerio de día. Fue al mediodía, que es cuando menos se nota que alguien está ahí con intención. Llevaba en una bolsa de tela café un tabaco negro sin encender,
una botellita de ron caña, 3 velas moradas y una moneda antigua que ya no circulaba. Se paró frente a la cruz de piedra sin nombre. La tierra alrededor estaba cuarteada por el calor de enero. Había moscas y había un silencio raro, del tipo que no se esperaría en pleno mediodía, un silencio de cuarto cerrado donde alguien está dormido y uno no sabe si está dormido de verdad. Aurelio puso las ofrendas, encendió las velas, prendió el tabaco y lo dejó sobre la tierra. Derramó el ron en el suelo frente a la lápida y habló quedito, como le habían enseñado los que sabían de estas cosas. Le pidió al varón que Rayo Negro ganara la pelea, que le devolviera la suerte, que le diera la victoria. Luego se fue. No pasó nada ese día ni al siguiente, pero esa noche Aurelio durmió extraño. Soñó con tierra, solo tierra, sin imágenes, sin ruido, solo la sensación de estar enterrado en tierra muy oscura y muy fría. Y cuando despertó, el cuarto olía a tabaco, aunque no había fumado adentro. Aurelio ignoró eso. Rayo Negro era un gallo colorado oscuro con pico curvo y espolones que brillaban como fragmentos de obsidiana. Aurelio lo había cuidado 8 meses. Se levantaba a las 5 de la mañana para trabajarlo en el patio trasero del rancho. Le hablaba al gallo, le ponía nombres a sus movimientos, se los enseñaba como si el animal pudiera entenderlo. Para Aurelio, Rayo Negro no era solo un gallo. Era la última oportunidad real de saldar lo que debía y volver a pararse derecho. La pelea estaba programada para el primer sábado de octubre. El contrincante era un tipo de Maracaibo, hombre con plata vieja y un gallo que, según los rumores, había ganado 12 veces seguidas. La noche anterior a la pelea, Aurelio no comió bien. Tenía el estómago apretado de nervios, cosa que le pasaba siempre antes de las grandes peleas. Revisó a Rayo Negro 4 veces. Le sobó las patas. Le miró los ojos. El gallo lo miraba con esa expresión que tienen los gallos de pelea, esa mezcla de calma y furia contenida que parece casi humana cuando uno se queda mirando. «Mañana es el día, mi hijo», le dijo Aurelio al gallo en voz baja. «El varón ya sabe lo que necesitamos». La pelea fue en un galpón sin nombre en las afueras del pueblo. Techo de zinc, olor a sangre vieja, el tipo de lugar donde no entra quien no tiene negocio ahí. Las gradas improvisadas estaban llenas. El dinero cambiaba de manos antes de que los gallos siquiera se miraran. Rayo Negro entró al ruedo con la misma calma de siempre y perdió en 12 minutos. No fue una derrota peleada, fue una derrota rara. El gallo de Maracaibo lo golpeó 2 veces y Rayo Negro quedó en el suelo como si las fuerzas se le hubieran ido de golpe, como si algo dentro de él se hubiera apagado. El veterinario que lo revisó después no encontró nada. Dijo que el gallo estaba sano, que no sabía por qué había perdido así. Rayo Negro murió esa misma noche, 2 horas después de la pelea, sin herida grave, sin razón visible. Aurelio salió del galpón con el gallo muerto en los brazos y la rabia y el aguardiente que llevaba encima, llegando juntos al mismo punto de ebullición. Tomó una decisión que ninguno de los viejos del barrio hubiera tomado, ninguno de los que sabían. Pero Aurelio estaba más allá de pensar con claridad en ese momento. Estaba más allá de recordar lo que había aprendido sobre el tipo de fuerza con quien había hecho el trato. A las 11 de la noche, Aurelio empujó el portón oxidado del cementerio. La luna esa noche estaba cubierta por una capa de nubes finas, de las que no tapan del todo, pero que hacen que la luz se vea enferma, filtrada. El cementerio a esa hora tenía otro aspecto. De día es un lugar triste, de noche es otra cosa. Las sombras entre las lápidas hacen figuras que no son figuras, o sí son, y uno no quiere saberlo. Aurelio caminó directo al rincón norte. Llegó frente a la cruz sin nombre. Estaba furioso, estaba bebido y estaba roto por dentro de una manera que el aguardiente no alcanzaba a tapar. «Esto fue lo que me diste», le gritó a la piedra. «Esto fue todo lo que pudiste hacer». No hubo respuesta. Solo el viento entre las ramas de un árbol de jovillo
que había crecido torcido junto a la tapia del cementerio. Tomaste mis ofrendas y no hiciste nada, nada. Y entonces Aurelio hizo lo que no se hace. Se llenó la boca y escupió sobre la lápida. El escupitajo cayó sobre la piedra gastada con un sonido que Aurelio recordaría el resto de su vida. Un sonido húmedo, pequeño, ordinario, pero en el silencio de ese cementerio, a esa hora, sonó como algo que se rompía, y en ese instante el viento paró. Así, de golpe, sin ir disminuyendo, paró. Las ramas del jovillo dejaron de moverse. Los grillos que habían estado cantando desde que Aurelio entró al cementerio callaron todos al mismo tiempo, y el aire se volvió tan quieto que Aurelio podía escuchar su propia respiración, como si alguien se la estuviera amplificando en el oído. Salió rápido. No corrió, pero casi. Esa noche, Aurelio llegó al rancho, se tiró en el catre y durmió, o creyó que durmió, porque a las 3 de la madrugada despertó con la sensación de que alguien lo estaba mirando. No era una sensación vaga, era algo concreto, como cuando uno sabe que hay alguien parado detrás en una habitación oscura. Esa certeza sin prueba, ese saber sin ver. Encendió la linterna. El cuarto estaba vacío, pero en el piso, a los pies del catre, había tierra. Tierra oscura, compacta, del tipo que uno encuentra en suelo profundo. No mucha, como si alguien hubiera dejado caer un puñado y se hubiera ido. Aurelio la barrió. Dijo que había sido el viento que había entrado por la ventana rota. Se convenció de eso y volvió a acostarse. La tierra volvió a estar ahí al día siguiente y al otro. 3 días después de la pelea, Aurelio empezó a tener problemas con el ojo derecho. No dolor, solo una sensación rara, como si algo se moviera dentro del ojo, como si hubiera algo vivo detrás de la pupila. Fue al médico del pueblo, el doctor Briño, que le revisó el ojo y le dijo que no había nada, que era estrés, que descansara. Pero esa noche, parado frente al espejo del baño para lavarse la cara, Aurelio vio algo en su ojo derecho que le cortó la respiración. La pupila estaba cuadrada, no redonda, cuadrada, como la de un reptil, como la de un animal que no era humano. Cerró los ojos, los abrió de nuevo. La pupila volvió a ser redonda, normal, como siempre. Pero Aurelio había visto lo que había visto. Esa noche el vecino Olegario Suárez escuchó gritos que venían de adentro del rancho. Gritos cortos, de susto, no de dolor. Cuando fue a tocar, Aurelio tardó en abrir, y cuando abrió estaba pálido, con la camisa empapada en sudor. «¿Qué pasó?», le preguntó Olegario. «Nada», dijo Aurelio. «Una pesadilla». Olegario no le creyó, pero tampoco preguntó más. Lo que nadie en el barrio supo hasta después fue lo que Aurelio escribió en un cuaderno que encontraron meses más tarde. Aurelio no era hombre de escribir, pero en esos días algo lo llevó a anotar lo que estaba viviendo, como si necesitara dejarlo en algún lado, fuera de su cabeza. En el cuaderno escribió esto: «Escucho pasos en el patio después de las 2. No son pasos de persona, son más lentos, como si algo arrastrara los pies, pero sin prisa. Anoche salí a ver y no había nada, pero había una marca en la tierra, una huella, solo una, en el centro del patio, y no era de persona, y más abajo, con letra más apretada, como si lo hubiera escrito rápido. No sé si lo que hice fue tan grave. Solo escupí, solo fue eso. Pero algo cambió desde esa noche. Siento que hay algo que me sigue. No siempre, a veces, pero cuando está, lo sé, no lo veo, lo siento, como se siente el frío antes de que llegue. Anoche soñé con el cementerio. Estaba parado frente a la lápida, y la lápida estaba limpia, sin el escupitajo, y la tierra de abajo se movía despacio, como respira alguien que duerme. Necesito parar aquí un momento, porque sé que hay gente escuchando esto ahorita con la luz apagada. Sé que hay quien tiene los audífonos puestos, acostado, y que en este momento está evitando mirar al rincón del cuarto. Sé que hay quien ya despertó a las 3 de la madrugada sin razón aparente
y que después de escuchar esto, va a pensarlo 2 veces antes de atribuirlo al azar. Si llegaste hasta aquí, haz una cosa, dale like ahorita, no después, ahorita, porque este video va a continuar, y lo que viene es la parte que los que saben prefieren no contar en voz alta después de medianoche. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí no contamos historias para asustar por asustar. Contamos lo que se quedó guardado en la memoria de los barrios, en las palabras de los viejos, en los cuadernos que nadie quería encontrar. Historias que existen porque algo de verdad pasó y porque alguien necesitaba que no se olvidaran. Ahora cuéntanos algo en los comentarios. ¿Alguna vez despertaste a las 3 de la madrugada sin ninguna razón clara? Esa sensación de abrir los ojos de repente, completamente despierto, con la certeza de que algo cambió en el cuarto mientras dormías. Escríbelo ahí. Y si tu familia tiene alguna historia parecida a la de Aurelio, algún relato de cementerio, de lápida antigua, de lugar que los mayores evitan mencionar después de que oscurece, cuéntala también. Esas historias necesitan salir, necesitan ser escuchadas. Y este canal es el lugar donde encuentran voz. El vecino Olegario fue el primero en notar que Aurelio había empezado a caminar dormido. Lo vio una noche desde la ventana de su rancho. Eran las 2:30 de la madrugada. Aurelio cruzó el patio en pijama, descalzo, caminando despacio pero sin vacilar, con los ojos abiertos pero sin ver nada, con la expresión en blanco de quien no está presente en su propio cuerpo. Caminó hasta el borde del camino de tierra que lleva al cementerio. Se paró ahí. Estuvo parado durante 20 minutos, mirando hacia el oscuro sin moverse. Luego volvió al rancho. Olegario no supo qué hacer. A la mañana siguiente le preguntó a Aurelio si recordaba algo de la noche anterior. Aurelio dijo que no, que había dormido de un tirón, que estaba bien, pero tenía los pies sucios de tierra. Fue Esperanza Suárez quien finalmente fue a buscar a Braulio Mojica. El viejo la recibió en el corredor de su casa con una taza de café negro en la mano y escuchó todo en silencio. Cuando Esperanza terminó de hablar, Braulio tardó un momento en responder. ¿Escupió?, preguntó en voz muy baja. «Eso dicen», dijo Esperanza. Braulio puso la taza en el suelo. Se frotó la cicatriz de la palma con el pulgar, ese gesto automático que hacía sin darse cuenta cuando algo lo perturbaba. «Esto no tiene arreglo fácil», dijo. «¿Qué quiere decir que no tiene arreglo fácil?» «Quiere decir lo que dije», respondió Braulio. Acordaron que Braulio hablaría con Aurelio, pero con una condición. Tenía que ser en el cementerio, de día, antes del mediodía, y Aurelio tenía que ir sin haber bebido. Cuando se lo plantearon esa misma tarde, Aurelio, que para entonces estaba asustado de verdad, aunque no lo dijera con esas palabras, aceptó. Se encontraron al día siguiente a las 9 de la mañana frente al portón. Aurelio tenía ojeras profundas y algo en la manera de moverse que no era de él. Una lentitud, un peso, como si cargara algo invisible sobre los hombros. Braulio lo miró de arriba a abajo y no dijo nada todavía. Fueron al rincón norte, a la cruz sin nombre. Cuando Aurelio se paró frente a la lápida, pasó algo que Olegario, que los había acompañado, describió después así. Fue como si el aire entre Aurelio y la lápida se espesara, como cuando uno mete la mano en agua y siente la resistencia. Así se veía el espacio entre él y la piedra. Braulio se arrodilló frente a la lápida, sacó de su bolsillo un tabaco negro, lo encendió, dio 3 caladas y lo puso sobre la tierra. Luego habló en voz muy baja, tan baja que Olegario no pudo escuchar las palabras desde donde estaba. Solo vio que Braulio hablaba y que sus labios se movían despacio, con cuidado, como quien elige cada sílaba. Habló durante varios minutos. Luego se levantó, se dio vuelta hacia Aurelio y le dijo: «El varón recibió tus ofrendas, recibió el trato. Cuando el gallo perdió, no fue porque el varón no cumplió, fue porque el gallo tenía lo que tenía que tener para perder. El varón no cambia el destino, afina lo que ya estaba escrito. Y tú lo ofendiste de la peor manera posible, no solo con el escupitajo.
¿Lo ofendiste tratándolo como un sirviente que te falló? Aurelio quiso responder algo. Braulio levantó una mano para que callara. Ya está hecho, dijo. La ofensa está dada. Yo puedo pedirle que la considere, pero pedirle no es lo mismo que obligarle. Y el varón no perdona así nomás. Cobra, siempre cobra. ¿Qué cobra?, preguntó Aurelio con la voz tensa. Eso todavía no lo sé, dijo Braulio. Esa noche Aurelio no salió caminando dormido, ni la siguiente. Durante 4 días nada pasó. La tierra en el piso del cuarto dejó de aparecer. Las pesadillas pararon. Aurelio empezó a pensar que tal vez Braulio había logrado algo, que tal vez el varón había escuchado y había soltado. El 5.º día, Aurelio encontró muerto al perro que tenía, un perro negro mestizo llamado Carbón, que había tenido por 6 años. Lo encontró en el patio, sin herida visible, sin señal de veneno, simplemente muerto, con los ojos abiertos, mirando hacia el norte, hacia el cementerio. El 6.º día, la hija de Aurelio, que vivía en Maracaibo y tenía 16 años, llamó por teléfono diciendo que había tenido un accidente leve con una moto. Nada grave, pero había llamado. El 7.º día, Aurelio fue a ver a Braulio. El viejo lo recibió en el corredor con la misma taza de café, con la misma calma de hombre que ha visto muchas cosas y ha aprendido que el miedo no apura nada. Está cobrando en cuotas, dijo Braulio, cuando Aurelio le contó lo del perro y la llamada de su hija. Eso es distinto a lo que pensé. Normalmente cobra de un solo golpe. Esto es otra cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Aurelio. Esto es una advertencia. ¿O quiere que vayas tú mismo a pedirle disculpa en persona, en su terreno, no con ofrendas, con palabras y con humildad real, no la de la boca? Aurelio tragó saliva. ¿Y si no voy? Braulio miró su taza de café. Sigue cobrando, dijo simplemente. Aurelio fue esa misma noche, solo, sin Braulio, sin Olegario. Fue porque entendió que eso era lo que se le estaba pidiendo, que fuera solo. Llegó al cementerio a las 11:30, caminó hasta el rincón norte, se paró frente a la cruz sin nombre y se arrodilló en la tierra. Lo que pasó después es lo que nadie puede saber con certeza, porque nadie estaba ahí. Solo se sabe lo que Aurelio dijo cuando salió del cementerio media hora después, caminando despacio con los ojos rojos pero secos, como quien ha llorado hacia adentro. Dijo que había pedido perdón. Dijo que había sentido algo, no visto, sentido, una presencia a su lado, no detrás, a su lado, como cuando alguien se sienta junto a uno en una banca, y que esa presencia estaba fría, pero no de una manera amenazante, fría como el mármol, como la piedra, como la tierra de enero. Dijo que no hubo palabras, nada que pudiera interpretar como respuesta, pero cuando se levantó para irse, la vela que había dejado en la lápida, que se había estado consumiendo durante toda la media hora, se apagó en ese instante exacto, sin viento, sin que nada la tocara. Se apagó sola, y Aurelio entendió eso como algo. No supo si era un final o un comienzo, pero sintió que algo había cerrado. En las semanas que siguieron, todo el barrio notó el cambio en Aurelio Bracho, aunque nadie supiera exactamente qué había pasado. No fue un cambio dramático, no fue el tipo de transformación que aparece de una vez. Fue un cambio lento, como el color que se va de una tela lavada muchas veces. La fanfarronería se fue primero, luego la voz alta, las historias de cantina, las apuestas mencionadas como conquistas. Aurelio se volvió más callado, no cerrado, no asustado, solo callado, como hombre que aprendió algo que no puede desaprenderse y que eligió cargarlo sin hacer ruido. Olegario fue quien lo acompañó más de cerca. Dijo que lo veía diferente en cada detalle pequeño, en la forma de caminar, que perdió aquella prisa de quien tiene algún lugar importante a donde llegar, en la forma de mirar, que dejó de ser la mirada rápida de quien siempre está evaluando qué puede ganar en la situación. Se volvió una mirada más larga, más cuidadosa, como quien aprendió que las cosas tienen más capas de lo que parecen. Los gallos de pelea fueron los primeros en irse.
Aurelio no anunció nada, no hizo discurso, no le explicó a nadie, simplemente dejó de ir a las peleas, dejó de hablar de gallos, dejó de vivir para aquello que había sido el centro de su vida por más de 2 décadas, en un barrio donde los galleros se conocen todos y donde la reputación en ese mundo tarda años en construirse. La desaparición de Aurelio de ese universo fue notada y comentada. Los que preguntaron directamente recibieron respuestas cortas que no explicaban nada. Los que no preguntaron entendieron que había algo que no debía preguntarse. Aurelio empezó a trabajar en el campo con unos primos que tenían una parcela de yuca y plátano en las afueras del pueblo. Trabajo físico, trabajo de tierra, trabajo que cansa el cuerpo de manera honesta y deja la mente vacía al final del día. Los primos dijeron que era buen trabajador, demasiado callado para su gusto, pero presente, confiable, de los que llegan a tiempo y hacen lo que tienen que hacer sin necesitar supervisión. La explicación racional para todo lo que pasó existe, y es la que el Dr. Briño usó cuando supo los detalles tiempo después. Estrés agudo provocado por deudas acumuladas, por la muerte del animal con el que tenía un vínculo afectivo intenso, por la presión de la derrota en un contexto cultural donde la victoria del gallo representa mucho más que una apuesta, sonambulismo inducido por ansiedad severa, la pupila cuadrada que Aurelio vio en el espejo, una alucinación hipnagógica, fenómeno documentado que ocurre en el umbral entre el sueño y la vigilia, y que puede producir percepciones visuales completamente realistas. La tierra en el piso del cuarto, probablemente traída en los propios pies sin que Aurelio recordara haber salido. La muerte del perro, un animal viejo que murió de causas naturales, en una posición que la memoria de Aurelio, ya condicionada por el miedo, registró como apuntando al norte. El doctor Briño no es un hombre sin sensibilidad. Presentó esa explicación con cuidado, reconociendo que no lo resolvía todo, reconociendo especialmente que no explicaba el silencio repentino de los grillos aquella noche en el cementerio, fenómeno que Olegario, que estaba afuera esperando, también confirmó haber escuchado, o mejor dicho, haber dejado de escuchar. Ni explicaba la vela apagada sin viento en la última visita de Aurelio al cementerio, presenciada por el propio Olegario desde una distancia de pocos metros en una noche sin brisa. La explicación espiritual, la que Braulio Mojica usó y que los viejos del barrio aceptaron sin necesitar mucha convicción, es más simple en su estructura y más pesada en su significado. El varón recibió la ofensa. El varón cobró de forma progresiva, en cuotas, lo cual es inusual y sugiere que la entidad evaluó el caso con una especificidad que va más allá del reflejo automático. El perro fue la primera cuota, el aviso que toca el afecto sin destruir lo que es irreemplazable. La llamada de la hija fue la segunda cuota, el aviso que toca el miedo más profundo de un padre sin concretar el daño. Ambas cuotas cesaron cuando Aurelio fue personalmente, de rodillas, sin mediación, a pedir perdón en el terreno del varón. Braulio Mojica, 2 años después de todo esto, murió de causas naturales a los 72 años, en la misma casa donde había vivido siempre, a pocos metros del cementerio que conocía mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Antes de morir, le contó a Olegario algo que Olegario no olvidó más. Le contó que cuando había hablado con el varón aquella mañana en el cementerio, lo que recibió como respuesta no fueron palabras. Fue una imagen que le vino a la cabeza de golpe, clara como fotografía. La imagen era Aurelio, arrodillado frente a la lápida, pero en la imagen la tierra debajo de Aurelio se movía suavemente, como respirando. Y esa imagen, dijo Braulio, no era una amenaza, era un recordatorio. El varón no olvida a quien lo ofende, pero tampoco olvida a quien le pide perdón. Los guarda a ambos con la misma paciencia de quien sabe que tarde o temprano todos llegan. El cementerio de Cabimas sigue ahí. Tiene más de 200 años y continúa recibiendo muertos.
Continúa creciendo hacia los lados donde todavía hay espacio. Continúa siendo el lugar donde el pueblo entierra a sus hijos y a sus viejos con el mismo ritual de siempre: flores, rezos, llanto contenido y esa prisa silenciosa de irse antes de que oscurezca. Pero el rincón norte, donde está la cruz de piedra sin nombre, sigue siendo lo que siempre fue: un lugar dentro del lugar. Un espacio que los sepultureros más jóvenes aprenden a respetar sin que nadie tenga que explicarles mucho. Se aprende por la manera en que los más viejos bajan la voz cuando pasan por ahí. Se aprende por el hecho de que nadie jamás ha propuesto reformar esa área, instalar iluminación, cambiar la cruz vieja por algo más nuevo. Esas propuestas nunca llegan a hacerse en voz alta. Es como si hubiera un acuerdo tácito de que ese rincón permanece como está. Los habitantes del barrio que rodea el cementerio por el lado norte tienen sus propios relatos de los últimos años. No son relatos dramáticos, no son apariciones con forma definida, no son gritos ni ruidos extraordinarios. Son cosas menores, del tipo que cada persona por separado descartaría como coincidencia, pero que juntas forman un patrón que los viejos reconocen de inmediato. Perros que dejan de ladrar de repente a las 3 de la madrugada y se quedan mirando hacia el cementerio, con las orejas paradas y el cuerpo inmóvil, durante minutos, sin que nada visible justifique la atención. Gallos que cantan fuera de hora, especialmente en enero, cuando las noches en el Zulia tienen ese peso específico de aire húmedo y silencio espeso que los que crecieron ahí conocen y que los de fuera encuentran difícil de describir. Niños que a veces señalan el rincón norte del cementerio cuando pasan por el portón y dicen que hay un señor viejo mirando, aunque no haya nadie ahí. Los adultos en esos casos generalmente desvían el tema. Los abuelos, cuando están presentes, generalmente toman al niño de la mano y siguen caminando sin comentar. Pero hay quien dice que ese patrón de niños que ven lo que los adultos no ven en el rincón norte no es nuevo. Hay relatos con décadas, guardados en la memoria oral del barrio, de generaciones distintas de niños describiendo la misma figura: un hombre viejo parado junto a la cruz sin nombre, que mira pero no habla, que está pero no asusta, que parece estar esperando algo con una paciencia que no tiene medida humana. El cuaderno de Aurelio Bracho fue encontrado por uno de los primos meses después de que todo pasara, en un cajón del rancho, debajo de unas ropas dobladas. El primo leyó, se quedó callado, se lo devolvió a Aurelio sin comentar. Aurelio guardó el cuaderno. No lo destruyó, no lo tiró, lo guardó. ¿Por qué? Nadie sabe con certeza. Tal vez porque tirarlo parecía una segunda ofensa de naturaleza distinta. Tal vez porque una parte de él quiere que ese registro exista, que esas palabras escritas con letra apretada y apresurada permanezcan en algún lugar fuera de la memoria, que puedan ser leídas por alguien que necesite entender lo que él entendió en esos días. Hay una cosa que los que conocen esta historia y conocen el folclore espiritual del Zulia mencionan siempre cuando el tema sale a flote. El varón del cementerio no es una entidad de invención reciente. Está presente en la tradición espiritista popular de Venezuela, Colombia y zonas del Caribe continental, desde mucho antes de lo que cualquier persona viva pueda atestiguar. Hay registros en literatura de curanderismo popular venezolano de principios del siglo XX que describen rituales de ofrenda al primero enterrado de un campo santo con detalles que coinciden punto a punto con lo que Aurelio hizo aquella tarde de mediodía con su tabaco y su ron y sus velas moradas. Hay relatos de radios nocturnas del interior del Zulia de los años 80 y 90, donde testimonios de habitantes describen fenómenos idénticos a los que Olegario describió: la tierra que aparece, los pasos lentos en el patio, el sonambulismo en dirección al cementerio, el silencio repentino de los animales. El patrón se repite. Siempre que alguien cruza la línea del irrespeto, el patrón se repite, y siempre con esa característica específica que los estudiosos del folclore caribeño señalan como marca registrada del varón:
No destruye de inmediato. Avisa, cobra en cuotas. Le da al ofensor la oportunidad de entender lo que hizo antes de cobrar el precio final. Eso es lo que lo diferencia de otras entidades de cementerio presentes en tradiciones similares. No es la furia del primer instinto, es la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo, literalmente, para esperar que la enseñanza sea absorbida. Dicen que Aurelio Bracho sigue en Cabimas, trabaja en la parcela de los primos, vive callado, no habla de lo que pasó. Cuando alguien le pregunta, se toca el pecho con 2 dedos en el lado izquierdo y dice solo esto: hay cosas que no se le hacen a los muertos, y no dice más. Pero hay quien dice que a veces, cuando pasa frente al cementerio camino al campo, Aurelio se detiene un segundo, mira hacia el rincón norte y hace un gesto que parece más reverencia que miedo, un gesto de quien reconoce una presencia, de quien aprendió, de la manera más difícil posible, que hay un tipo de respeto que no es opcional, y la cruz de piedra sin nombre sigue ahí, gastada, sin forma definida, sin inscripción, sin flores, sin velas, a menos que alguien las deje de vez en cuando con intención y cuidado. Sigue en el rincón más viejo del lado norte, sobre la tierra que guarda al primero de todos, al que llegó antes, al que más tiempo lleva esperando, al que, según los que saben, siempre está despierto cuando el reloj marca las 3 de la madrugada y el silencio de Cabimas se vuelve tan pesado que parece tener peso propio. Ahora ya saben lo que pasó en Cabimas. Saben lo que Aurelio Bracho hizo aquella noche con la rabia y el aguardiente en el cuerpo. Saben lo que vino después: la tierra en el piso, los pasos en el patio, la pupila cuadrada en el espejo, el perro muerto mirando al norte, el sonambulismo en dirección al cementerio, la vela que se apagó sola sin viento. ¿Saben lo que Braulio Mojica vio en la imagen que el varón le mandó a la cabeza aquella mañana de septiembre? Aurelio arrodillado y la tierra debajo de él respirando. Escucharon lo que casi nadie escuchó completo, porque esta historia circula en Cabimas en voz baja, en conversación de pasillo, en palabra de viejo a joven, con el aviso implícito de que no es para repetirse a la ligera. Cierra los ojos un momento. Piensa en el cementerio más cercano a donde naciste. Piensa en la lápida más vieja que hayas visto ahí. Esa piedra gastada que a veces uno pasa sin mirar. Esa cruz sin nombre que los viejos conocen, pero sobre la que nadie habla demasiado. ¿Quién estará debajo? ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Y sobre todo, ¿qué tan cuidadoso has sido tú al pasar a su lado? Porque el varón del cementerio no es exclusivo de Cabimas. Cada campo santo del mundo tiene su primer enterrado. Cada tierra que guarda muertos tiene aquel que llegó antes que todos los demás y que sigue ahí, guardando, observando, llevando la cuenta con la paciencia de quien sabe que tarde o temprano todos llegan. Si esta historia te tocó algo por dentro, si te hizo pensar en algo que viste, que sentiste, que te contaron de chico, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos de qué país eres, de qué ciudad, de qué colonia. Cuéntanos si en el lugar donde creciste hay una lápida así, una cruz que la gente evita nombrar, un rincón de cementerio que los viejos conocen y sobre el que hablan solo en susurros. Esas historias necesitan salir, necesitan ser escuchadas. Y este canal existe exactamente para eso. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que ame las historias de terror o que no va a dormir igual después de escuchar esto. Y la próxima vez que pases cerca de un cementerio antiguo, especialmente si es de madrugada, especialmente si el reloj está cerca de las 3, recuerda lo que le pasó a Aurelio Bracho. Recuerda que los muertos no son sirvientes, son testigos y llevan la cuenta.